Listo, muy buenas tardes a todos los que están aquí presentes. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de la Barra de Abogados Electorales de México. Mi nombre es Alejandra Romero y el día de hoy tenemos nuestra quinta sesión, segunda parte de la sentencia, del análisis de la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre las medidas cautelares de la distribución de cartas a empresarios suscritas por el presidente de la República. Para esta quinta sesión está con nosotros el doctor Flavio Galván Rivera. También estará el maestro Felipe Jesús González Mozo, el doctor Elionei Baranda Altamirano y el maestro Jorge Luis Parra Flores. Antes de pasar a leer el currículum de las personas que van a estar con nosotros, de los maestros y del doctor Flavio Galván Rivera, quiero recordarles las reglas de participación para esta sesión. Mantener, por favor, sus micrófonos apagados. Si por algún descuido se les oprime el botón de silenciar, y favor de verificarlo si escuchan, para que ustedes tengan una mejor audición y no se vicie el sonido. Si alguien desea hacer alguna pregunta o hacer algún comentario respecto a lo que se está hablando, favor de depositar el comentario en la cajita en el chat que tenemos aquí, y si nos da tiempo vamos a contestar las preguntas. En caso de que no, bueno, se llevará a cabo otra dinámica, como nos diga el doctor Flavio Galván Rivera, para poder contestar sus interrogantes. Les pido de favor mantengan sus micrófonos apagados para poder dar inicio. Muy bien. Por favor, Alejandra. Sí. Yo creo que ya fuimos presentados todos, omitimos las presentaciones y vamos directamente a las intervenciones, ¿te parece bien? Me parece perfecto, doctor. Pues le damos el uso de la palabra, es usted quien inicia. Bienvenido. Gracias, Alejandra, qué amable. Un saludo para todos los amigos de la República que nos escuchan. Sé que tenemos una audiencia privilegiada, amigos magistrados de la materia electoral, local y federal, magistrados de salas civil, de lo civil, penal, administrativo inclusive, de distintos tribunales de la República. Un abrazo afectuoso a la magistrada presidenta de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por su conducto a todos los amigos que nos escuchan y a la audiencia en general. El tema que presentamos ahora es la continuación de lo que ya los maestros Elionei Nelson Baranda Altamirano, Felipe de Jesús González Mozo y Jorge Luis Parra Flores presentaron en la sesión del viernes anterior. Sin embargo, a pesar de que todo fue expuesto, quiero nuevamente hacer un análisis del caso a partir de la presentación de las denuncias. Este caso se ha iniciado por las denuncias presentadas por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Revolucionario Institucional, en contra del presidente de la República por la difusión de un programa de gobierno que se ha identificado como crédito a la palabra. Las denuncias derivan de la publicidad hecha en distintas fechas, entre otras, el 8, el 16, el 23 y el 24 de abril de este año. Y se denunció al presidente de la República por promoción personalizada en propaganda gubernamental, haciendo uso indebido de recursos del Estado.
Estas son, o es el común denominador de las denuncias. De las constancias de autos, podemos encontrar, y por supuesto fuera de los autos, podemos encontrar una secuencia lógica interesante. En el Diario Oficial de la Federación del 27 de febrero de 2020, 27 de febrero, la Secretaría de Economía, con fundamento en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad, del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, publicó un acuerdo en cuya parte considerativa voy a leer únicamente un párrafo en donde se dice que uno de los programas prioritarios que ha establecido el Gobierno de México para el periodo 2019-2024 es el programa de microcréditos para el bienestar, el cual estará a cargo de la Secretaría de Economía y forma parte integral de una política pública que respalda las iniciativas, creatividad y productividad de las personas que operan micronegocios en beneficio de sus familias y de sus comunidades. En función de este programa especial, de un programa sexenal que abarca de 2019 a 2024, se expidió con ese acuerdo de la Secretaría de Economía el documento titulado Reglas de Operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar 2020. Sí, Programa de Microcréditos para el Bienestar 2020. Y en este programa, o en estas reglas, mejor dicho, en la regla segunda se previó lo que se debe entender por censo del bienestar, porque ha sido uno de los temas que han causado polémica. Lo que se debe entender por micronegocio y las funciones que corresponde desempeñar a la Secretaría del Bienestar, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la propia Secretaría de Economía, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Tesorería de la Federación. Y como podemos observar, están involucradas distintas áreas del Poder Ejecutivo Federal. El programa, así se denomina, Programa de Microcréditos para el Bienestar 2020, y forma parte de ese plan sexenal. Este es el primer antecedente. El segundo antecedente es un acuerdo de la misma Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2020, en cuyo considerando último se dijo: después de analizar todo el tema, recordemos que ya estamos en 15 de abril, todo el tema que ha generado la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2, y no me acuerdo si algunas letras más, que comúnmente conocemos como COVID-19. Analizado todo este panorama, se expide este acuerdo publicado el 15 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación. En su considerando último, se dice que derivado de lo anterior, resulta necesario que el Estado mexicano lleve a cabo acciones concretas para agilizar la entrega de apoyos de los programas de bienestar
así como flexibilizar las condiciones en que los mismos se otorgan a la población objetivo, por lo que se expide el siguiente acuerdo por el que se adicionan los transitorios de las reglas de operación del programa de microcréditos para el bienestar 2020. Si podemos advertir, este acuerdo es solo un acuerdo complementario y modificador. ¿Qué es lo que viene a ser el acuerdo complementario? Única y exclusivamente a modificar los artículos transitorios del diverso acuerdo publicado oficialmente el 27 de febrero, que establece las reglas de operación del programa de microcréditos para el bienestar. ¿Qué es lo que busca? Flexibilizar requisitos, se habla de condiciones, y agilizar la entrega. Esto es el diario oficial de la Federación, insisto, del 15 de abril. Después, en el diario oficial de la Federación de 24 de abril, edición vespertina, la propia Secretaría de Economía, casi en todos los casos, lo hizo con fundamento en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el reglamento interior de la propia Secretaría. En el caso del acuerdo de 15 de abril, también incluyó la Ley General de Salud, y en el caso del acuerdo publicado el 27 de febrero, decía también el presupuesto de ingresos de la Federación del ejercicio fiscal 2020. Bien, en este acuerdo publicado el 24 de abril de 2020, se dice en la parte considerativa que, derivado de lo anterior, resulta necesario que el Estado mexicano lleve a cabo acciones concretas para mitigar los efectos de la desaceleración de la actividad económica debida a la emergencia sanitaria y contribuir a conservar las actividades productivas de los segmentos empresariales más pequeños y del autoempleo, por lo que se expiden los siguientes lineamientos para la operación del programa de apoyo financiero a microempresas familiares. Si podemos observar, la historia no empieza el 24 de abril, sino que tiene sus antecedentes desde la aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020, en donde el Ejecutivo propuso esta partida para el apoyo a las microempresas, sobre todo de carácter familiar. Se expide el primer acuerdo regulatorio como reglas de operación del programa de microcréditos para el bienestar 2020. Se define lo que se debe entender por censo del bienestar, micronegocio, beneficiario, apoyo financiero, en fin, esto en el transcurso de los 3 acuerdos que he mencionado. ¿Qué es lo que se hace en las llamadas mañaneras? Dar publicidad a estos acuerdos, que en cada uno de ellos hay un capítulo denominado de la transparencia y rendición de cuentas, por una parte. Pero por la otra parte, considero que no hay ningún problema en cuanto a la publicidad en estas conferencias mañaneras del presidente de la República, al dar a conocer a los informadores algo que el pueblo de México tiene derecho a conocer, es decir, cómo se implementan estos microcréditos, cuál es el procedimiento a seguir, quiénes pueden ser beneficiarios, qué requisitos deben satisfacer, qué datos se deben proporcionar, en fin,
Ahí están todos los datos y finalmente un acuerdo publicado el 27 de abril en el propio diario oficial en el que se modifican los lineamientos para el otorgamiento de este apoyo financiero. Y lo mismo en el artículo primero de los lineamientos se estableció que se podrá hacer referencia a este programa como programa de crédito a la palabra. Un programa que tiene dos modalidades, uno denominado microempresa familiar y la otra modalidad denominada crédito solidario a la palabra o también conocida como apoyo solidario a la palabra. Para mí, estamos ante un programa de gobierno al que se le dio publicidad por los medios que ya se ha mencionado. ¿Y qué fue lo que motivó la denuncia de los tres partidos políticos ante la unidad técnica de lo contencioso electoral del Instituto Nacional Electoral? Y se quejaron, por una parte, porque la carta, la llamada carta de aceptación, estaba hecha en primera persona y esa primera persona era el presidente de la República. Por otro lado, que aparecía el nombre del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una primera versión. En una segunda versión se suprime el nombre, pero se deja presidente de la República. Y en una tercera versión, sin identificar al presidente ni por nombre ni por cargo. Esto me lleva a un análisis de la naturaleza jurídica de ese programa de apoyo financiero a la microempresa. ¿Qué es ese programa? Porque si analizamos con detenimiento, y perdón por lo que voy a decir, pero tiene que ser así, el juez tiene que revisar con detenimiento cuando tiene que resolver, porque es la grave responsabilidad de declarar inocente o culpable de una conducta o responsable simplemente de una conducta a determinado sujeto de derecho. Al hacer el análisis de todo el programa, de todos sus antecedentes, de su contenido, de su normativa, llego a la conclusión de que lo que hay expreso es un contrato de mutuo entre el Estado mexicano por conducto del Poder Ejecutivo de la Unión y los beneficiarios del programa. Veamos por qué. Si leemos el artículo 2384 del Código Civil Federal, vamos a encontrar que el mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuatario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Otro tanto de dinero, o si son otros bienes fungibles, otro tanto de bienes fungibles de la misma especie y calidad. ¿Qué es lo que implica el programa de apoyo financiero? La entrega de 25,000 pesos a cada uno de los microempresarios que satisfacen los requisitos legalmente previstos y hechos públicos precisados en los acuerdos a que he hecho referencia. Una vez que se hace el trabajo de selección por la Secretaría de Bienestar en el censo o por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que también tiene las facultades previstas en estos acuerdos de 24 y 27 de abril, una vez que se satisfacen los requisitos, se le dice al posible beneficiario, puedes recibir un crédito por 25,000 pesos.
Claro, nunca se le dijo, podemos celebrar contigo un contrato de mutuo de una cantidad determinada de dinero que te obligas a devolver en un plazo establecido. Sin embargo, todo esto está en los acuerdos a que he hecho referencia, sobre todo en los tres últimos. ¿Por qué? Porque el compromiso que adquiere el Poder Ejecutivo es entregar al microempresario 25,000 pesos. ¿Ya que se obliga al microempresario que acepta? Porque tiene que aceptar. No es que le manden el dinero y lo reciba, o lo tire, o lo deje en el buzón, o lo regale. No, se le ofrece el crédito y se le pregunta si acepta. Si acepta, tiene que dar los datos de en qué cuenta bancaria se le ha de depositar. Y el beneficiario asume el compromiso de restituir los 25,000 pesos en 33 mensualidades que están fijadas en estos acuerdos en cantidad específica, dependiendo de la modalidad de cualquiera de las dos modalidades a que he hecho referencia y según las características de la empresa, cuántos trabajadores tiene. Y durante 33 mensualidades tendrá que devolver lo que recibió en préstamo. De ahí mi atrevimiento, plena convicción. Yo fui profesor de contratos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México durante 35 años. Me he retirado por el derecho electoral al que me he dedicado en los últimos 30 años, o poco más. Bien, es un contrato de mutuo sujeto a un plazo para la devolución de lo que está prestando el Estado por conducto del Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa con estas cartas de respuesta afirmativa que hace en primera persona el presidente de la República y que firma solo con su nombre, pero al final de cuentas es una firma? No pasa nada, en mi opinión, porque los posibles beneficiarios han dicho que quieren obtener el beneficio. Y por eso la carta de respuesta afirmativa. ¿Con quién están celebrando el contrato de mutuo? Con el Estado, pero no todo el Estado, sino con el Poder Ejecutivo de la Unión como parte de un programa de gobierno. ¿En quién se deposita el Poder Ejecutivo? En términos de la Constitución, artículo 80, si no mal recuerdo, en un solo individuo denominado presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¿Sí? No hay más que un depositario del Poder Ejecutivo de la Unión. Efectivamente, el artículo 80. Bien, el presidente necesariamente es el que tiene que firmar el contrato de mutuo con el beneficiario. De ahí que tenga que hablar en primera persona y que se tenga que identificar como lo que es presidente de los Estados Unidos mexicanos. La carta de respuesta afirmativa hecha en primera persona tiene además una modalidad, porque se dice con toda precisión que se otorga ese apoyo financiero a nombre del Estado mexicano por conducto del presidente de la República. No está hablando el presidente como Andrés Manuel Obrador. Está hablando como presidente de la República, como el representante del Estado en la celebración de este contrato. Bien. Y se dice también, nada más que se habla de sellar un contrato. Aquí está la parte que no encontraba yo de esta carta. Por esta razón, me dirijo a ti para sellar el compromiso
que significa entregarte en nombre del gobierno que represento un apoyo económico por 25,000 pesos. Y la frase, sellar el compromiso. Bueno, ¿qué es el mutuo? Un contrato, un acuerdo de voluntades, un compromiso en donde el mutuante se obliga a entregar una cantidad de dinero o de otros bienes fungibles y el mutuario o mutuatario al tiempo que recibe se obliga a devolver una cantidad igual de dinero o de bienes fungibles recibidos. Puede ser un mutuo con interés o un mutuo simple. No voy a entrar a este tema. La frase sellar un compromiso es una forma de decir que sí, que se está aceptando, que se ha aceptado la aceptación, porque primero hubo la oferta o licitación o propuesta del gobierno. Te ofrezco un apoyo. Debes reunirnos y llevar a cabo este procedimiento. El que lo lleva a cabo dice sí, acepto, y al revisar que cumplen los requisitos, el gobierno le dice acepto tu aceptación, sellamos el pacto, sellamos el contrato. ¿En dónde está la propaganda gubernamental? Sí, yo sinceramente no encuentro en dónde pueda estar. Si el problema es uso indebido de recursos del Estado, bueno, dejaremos de momento este problema. Quise plantear nuevamente el tema para ver de dónde surge toda esta problemática e insisto, el programa de apoyo financiero a microempresarios no es más que un contrato de mutuo entre el Estado y el microempresario particular. No es un regalo. El microempresario se obliga a devolver. Ahí están las mensualidades, ahí están las cantidades que debe pagar. Dejo este apartado de la naturaleza jurídica del acto celebrado o llevado a cabo por el presidente de la República con los microempresarios. Y vamos al otro tema, al tema del procedimiento administrativo sancionador, que es lo que nos involucra en lo que se dictó la sentencia de la Sala Superior. En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, podemos leer el libro octavo titulado de los regímenes sancionador electoral y disciplinario interno del Instituto Nacional Electoral. Título primero, de las faltas electorales y su sanción. Artículo 440. 1, párrafo 1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores tomando en cuenta las siguientes bases. Fíjense cómo no se dirige a las autoridades federales o nacionales, sino que se dirige a las autoridades locales. ¿A cuáles autoridades locales? Al Congreso del Estado y en su caso de la Ciudad de México, e incluso al Poder Revisor de la Constitución local y, por supuesto, a las autoridades de cada entidad federativa. ¿Por qué digo al Congreso? Porque establece las leyes electorales locales deberán considerar las reglas siguientes. ¿Quién expide las leyes locales? El Congreso de la entidad. Y acuérdense que el artículo 116, fracción cuarta de la Constitución Federal
establece que las constituciones y leyes de los estados, conforme a lo previsto en esta Constitución Federal y en las leyes generales de la materia, garantizarán que esto que estoy leyendo del 440, párrafo 1, es congruente con lo previsto en el 116, fracción cuarta de la Constitución Federal. Bueno, dice, las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases. A. Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos ordinarios que se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales, y especiales sancionadores expeditos por faltas cometidas dentro de los procesos electorales. B. Sujetos y conductas sancionables, y no sigo leyendo lo demás. ¿Qué es lo que está haciendo este artículo 440, párrafo 1, inciso A? Distribuir competencia. Lo que es competencia de la autoridad federal o nacional y lo que es competencia de la autoridad local. Tanto en esta ley general establezco infracciones, sanciones y sujetos cuyas conductas son sancionables, y tú, Congreso local, debes hacer exactamente lo mismo. Prever dos procedimientos sancionadores, uno ordinario y otro especial. El procedimiento especial debe ser expedito y solo es para faltas cometidas durante los procedimientos electorales. El legislador dice proceso. Bien, esta es la base primera que debemos de tomar en cuenta. Luego, el artículo 470 del proceso especial sancionador, ahora sí, como régimen solo para el Instituto Nacional Electoral. Artículo 470, párrafo 1. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del Instituto, por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, instruirá el procedimiento especial establecido en el presente capítulo cuando se denuncie la comisión de conductas que, y este capítulo cuarto lleva por título del procedimiento especial sancionador. Inciso A del párrafo 1. De conductas que, A, violen lo establecido en la base tercera del artículo 41 o en el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución. Veamos cómo ni siquiera está incluido el párrafo séptimo, solo el octavo. Inciso B. Conductas que contravengan las normas sobre propaganda política o electoral. O, inciso C, constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. Quedan estas hipótesis en estos tres incisos y no hay más. Acuérdense que el derecho sancionador buscan algunos principios del derecho penal, pero más que el derecho penal, de algo que es el origen de las ramas sancionadoras, de ius punendi, nullum crimen sine lege. No hay delito, no hay infracción sin ley. Claro, esto no nos lleva a negar la existencia de tipos abiertos en el caso de las infracciones administrativas. En otra ocasión hablaremos de estos temas. Pero por lo pronto, solo hay infracción si hay norma que lo prevea, y aquí están. Pero lo más importante, la premisa establecida, las primeras palabras del párrafo 1 del artículo 470, dentro de los procesos electorales. Si fuera, no es aplicable el procedimiento
sancionador especial, el famoso PES para el vulgo de la materia. ¿Por qué? Porque el propio código, la propia ley general de instituciones y procedimientos electorales, después de tanto estar usando y aplicando códigos electorales, es difícil borrar la palabra código, porque la propia ley, en el artículo 207, párrafo 1, establece: el proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y esta ley, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos, así como los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, tanto federal como de las entidades federativas, los integrantes de los ayuntamientos de los estados de la República y los jefes delegacionales en el Distrito Federal. No se ha actualizado esta ley. Este artículo está en el libro quinto, titulado de los procesos electorales, título primero de las reglas generales para los procesos electorales federales y locales. Capítulo 1 de las disposiciones preliminares. ¿Por qué la lectura de este artículo? Porque no ha lugar a interpretación de lo que es el proceso electoral. Ya lo interpretó el propio legislador. Este es un ejemplo de interpretación auténtica. El propio legislador nos dijo que debemos entender por proceso electoral. Y en consecuencia, dentro de los procesos electorales, es dentro de los procesos electorales. No hay alternativa. De un proceso electoral no puede tramitarse un procedimiento especial sancionador. Por tanto, lo tramitado por la unidad técnica del Instituto Nacional Electoral es inconstitucional, es violatorio del texto expreso de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y, por tanto, violatorio de lo previsto en la Constitución, en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque las reglas del debido proceso son aplicables a todos los procedimientos administrativos que se siguen a manera de juicio. Y esto no solo es derecho procesal, no solo es derecho constitucional, es también derecho convencional. Se podría decir, en apoyo a lo contrario, a una conclusión contraria, que existe la tesis de jurisprudencia 12/2015, titulado Propaganda personalizada de los servidores públicos, elementos para identificarla. Aprovecho el título. Para mí, en la primera parte dejé claro que no se trata ni de propaganda gubernamental ni de promoción personalizada de ningún servidor público. Es la publicación, la publicidad de un acto jurídico llevado a cabo conforme a derecho y publicado en cumplimiento del deber de información y del derecho a la información que tiene el pueblo de México. Bien, propaganda personalizada de los servidores públicos, elementos para identificarla. Decía tesis de jurisprudencia 12/2015. Y en esta tesis de jurisprudencia se dice, a efecto de identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar el mandato constitucional, se cita al principio de la tesis los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 constitucional. Se debe atenderse a los elementos siguientes. A, personal. B, objetivo. C, temporal. Solo les voy a leer la parte del requisito temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda,
lo que se incrementa cuando se da en el periodo de campañas, sin que dicho periodo pueda considerarse el único o determinante para la actualización de la infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso en el cual será necesario realizar un análisis de la proximidad del debate para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo. ¿Sí? Con todas sus letras, puede suscitar la infracción fuera del proceso electoral. Para mí, esta tesis de jurisprudencia contraviene el texto legal y por tanto es inconstitucional. Yo voté en contra. Quienes puedan revisar los precedentes, los 3 precedentes que dieron origen a esta tesis de jurisprudencia, podrán advertir mi voto particular que está reproducido en las 3 sentencias. En esa ocasión, el magistrado Pedro Esteban Penagos López se adhirió a mi voto particular y aparecemos los dos como contrarios a este criterio. Yo no puedo jamás actuar contra texto expreso de la ley a menos de que su interpretación sistemática, teleológica, lógica, funcional, todos los métodos que quieran aducir nos permitan aplicar en justicia algún otro sentido del que pueda derivar la letra de la ley, lo cual es sumamente difícil. Sí, no, esto no significa aplicar la ley con el diccionario en la mano, porque las normas jurídicas se deben interpretar de acuerdo a la letra, pero también debemos de tomar en cuenta que la letra fue escrita en un momento y que la norma se aplica en otro momento. Quizá lo que se haya dicho en el Código Civil francés de 1804 haya sido lo mejor en ese momento, pero que para 2020 tengamos que interpretar de otra manera, interpretar sin abandonar el texto de la ley. Y para esto la interpretación sistemática es sumamente importante. Si la ley establece dentro del proceso, no puede ser fuera del proceso. Y ahí está también la exposición de motivos. Sí, debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que estableció el legislador? ¿Qué es lo que dijo el que proyectó la iniciativa de ley o elaboró la iniciativa de ley? ¿Qué fue lo que dijeron en sus respectivos momentos las comisiones dictaminadoras de las cámaras? ¿Qué fue lo que se dijo en la asamblea plenaria de cada una de las cámaras? ¿Y qué es lo que quedó finalmente en el texto de la ley? Pero aquí la ley establece dentro de los procesos electorales. Yo digo procedimientos y no por autoridad o por principio de autoridad, como ahí alguien comentó. No, es profunda la diferencia entre proceso y procedimiento, y cito solo, entre otros autores, a Piero Calamandrei en su libro Democracia, Proceso y Democracia, que compila los artículos las conferencias que vino a dar a la Facultad de Derecho de la UNAM en 1952, y en sus páginas 49 y 50 podrán encontrar esta diferenciación. Esto entre paréntesis. Bien, entonces, el Instituto Nacional Electoral no tenía competencia para conocer de estos casos. Tampoco podía, en consecuencia, la Sala Superior confirmar, en mi opinión, respeto, por supuesto, la sentencia, estuve ahí, me tocó también hacer proyectos, me tocó votar a favor y en contra, y cuando no estaba de acuerdo, pues votaba en contra, y ahí está el ejemplo de las 3 tesis que dieron paso a esta jurisprudencia que para mí es inconstitucional. ¿Qué fue lo que hizo la Sala Superior en la sentencia que comentamos? Resolver el agravio relativo a la incompetencia del Instituto Nacional Electoral por conducto de su Comisión de Quejas y Denuncias para decretar la suspensión del acto reclamado, ordenándolo en
este acuerdo. El acuerdo que fue confirmado por la Sala Superior. En la sentencia de la Sala Superior se cita, pero no se transcribe, una tesis para mí sumamente clara. La tesis de jurisprudencia 3/2011, con el rubro competencia. Corresponde a las autoridades electorales administrativas locales conocer de las quejas o denuncias por violación al artículo 134 constitucional. Casi no tendríamos que leer la tesis de jurisprudencia. Está clarísimo. Corresponde a las autoridades electorales administrativas locales conocer de las quejas o denuncias por violación al artículo 134 constitucional. Se estableció al resolver, creo que en los 3 casos, asuntos del Estado de México. Leo el texto, es breve y es sumamente claro. Para mí no tiene lugar a duda. De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 134, párrafos antepenúltimo, es decir, séptimo, y penúltimo, octavo, las acotaciones son mías, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sexto transitorio del decreto de 6 de noviembre de 2007, por el que se reformó, entre otros, el citado precepto constitucional 134, 11 y 129 de la Constitución Política del Estado de México. Esta es la interpretación sistemática. Se advierte que las autoridades electorales administrativas locales son competentes para conocer de las quejas y denuncias que se presenten en contra de servidores públicos por aplicar recursos públicos para influir en la equidad de la competencia o por realizar propaganda gubernamental que implique su promoción personalizada que afecte la si no se afecta un procedimiento electoral federal, pero sí se afecta o se puede afectar un procedimiento electoral local o municipal, no se dice en la tesis, lo agrego yo, la autoridad competente es la autoridad electoral de la entidad federativa correspondiente. Nadie más. El sistema de competencia es una garantía para los gobernados y un límite en la actuación de los gobernantes. Y esto me trae a colación, déjenme ver si tengo por aquí la cita de un artículo que el viernes de la semana pasada se publicó en Excelsior, un artículo de la autoría del maestro José Elías Romero Apis, titulado ¿Más Constitución o menos Constitución? Fíjense lo que dice el maestro Romero Apis. Hay muchos países y hay muchos mexicanos que desearían que tuviéramos menos constitución, que mucha constitución estorba y dificulta las cosas. Y en otro párrafo, donde escribe un elogio para nuestra constitución, que en su opinión es la que más garantías concede a los gobernados, dice, las garantías constitucionales, cito, cortan por los dos filos, porque protegen a todos los gobernados, aún a los malos, y limitan a todos los gobernantes, aún a los buenos.
Esto por lo que he dicho en otras ocasiones, sobre la Constitución nada, sobre la Constitución nadie. No estoy más que repitiendo las palabras de José María Iglesias, que las dijo en el siglo XIX, allá por 1872, 1873. Bien, en esta materia se transcribe en la sentencia comentada la tesis de jurisprudencia 25 diagonal 2015, que me parece también vale leer. Competencia, sistema de distribución para conocer, sustanciar y resolver procedimientos sancionadores. Sí, es exactamente la tesis aplicable al caso. De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 41, base tercera, apartado D, 116, fracción cuarta, inciso O, y 134, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo establecido en los artículos 440, 470 y 471 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que el sistema de distribución de competencias para conocer, sustanciar y resolver los procedimientos sancionadores previstos en la normativa electoral atiende esencialmente a la vinculación de la irregularidad denunciada con algún proceso comicial, ya sea local o federal, así como al ámbito territorial en que ocurra y tenga impacto la conducta ilegal. De esta manera, para establecer la competencia de las autoridades electorales locales para conocer de un procedimiento sancionador, debe analizarse si la irregularidad denunciada, 1 o I, se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral local, doble I, impacta solo en la elección local, de manera que no se encuentra relacionada con los comicios federales. Triple I, está acotada al territorio de una entidad federativa y, aquí unos signos raros que parecen ser 4, no se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda conocer a la Autoridad Nacional Electoral y a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me parece que no hay duda en cuanto que la competencia del Instituto Nacional Electoral solo se da cuando se afecta o se puede afectar un procedimiento electoral federal. Por tanto, para mí es incompetente la unidad técnica de lo contencioso electoral del Instituto Nacional Electoral para conocer de las denuncias presentadas por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional. ¿Qué debieron haber hecho? En su caso, haber enviado a los institutos electorales de Coahuila y de Hidalgo estas denuncias para que ellos pudiesen, en el ámbito de su competencia, analizar y resolver lo que en derecho procediera. Pero no entrar al conocimiento, porque de acuerdo a lo previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, todo lo actuado por autoridad incompetente es nulo de pleno derecho. Claro, me dirán que eso es para el Código Federal de Procedimientos Civiles. Sí, pero es aplicable como supletoria en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y esta Ley General aplicable supletoriamente en los procedimientos sancionadores especial y ordinario.
Bien, ¿qué es lo que nos dice la Sala Superior al resolver y confirmar la competencia del Instituto Nacional Electoral? Nos dijo en el párrafo 70, cabe agregar que el debido uso de los recursos públicos, entre paréntesis, materiales y humanos, incluyendo la propaganda gubernamental derivado del artículo 134 de la Constitución, relacionado con el principio de equidad que recoge el numeral 41 de la propia Carta Magna, son valores que deben preservarse por las autoridades electorales, más allá de los procesos comiciales, porque el servicio público es constante. Por ello, es que la existencia o no de un proceso electoral federal se constituye en un factor a considerar al momento de resolver en definitiva un procedimiento sancionador. Empero, no puede ser el elemento que defina la competencia del Instituto Nacional Electoral. Con todo respeto, este párrafo no tiene ningún sustento legal ni constitucional. Es violatorio de la Constitución. Todo acto de molestia debe provenir de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento y que debe constar por escrito. Así está desde la Constitución del 57, ese párrafo primero del artículo 16 constitucional. Y si la Constitución y la ley, en este caso, el artículo 470, toma como premisa el desarrollo de un procedimiento electoral, no podemos decir que no importa la existencia o no de un proceso electoral federal, porque, perdón y con respeto lo digo, se está legislando. Se está reformando la ley violando el artículo 72, apartado F de la Constitución Federal. Para la reforma y derogación de las leyes, se debe seguir el mismo procedimiento que para su expedición. Es cierto que el debido uso de los recursos públicos se debe cuidar, pero no podemos decir que son valores que deben preservar las autoridades electorales. El párrafo noveno, último, del artículo 134 de la Constitución establece las leyes en sus respectivos ámbitos de aplicación garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. Y los párrafos anteriores son todos, en principio, incluidos el séptimo y el octavo. ¿Cuáles leyes? Las leyes que sean aplicables. Si no hay aquí una infracción electoral, no hay una conducta que competa conocer a la autoridad electoral nacional, sino a la local, remitir a la local y la local ya dirá. Si tampoco es competencia de la autoridad local, bueno, ya serán otras autoridades y otras leyes. Entre otras, porque me acuerdo mucho de uno de mis compañeros magistrados que decía, si no somos nosotros, ¿quién? No, si no somos tribunal residual y tampoco somos omnipotentes, no tenemos competencia para todo, solo para lo que nos corresponde. Y en su caso, lo que se podría aplicar sería lo previsto en el artículo, déjenme ver, 76 y 79 de la propia Constitución, que corresponde, no es 76, perdón, 74,
que corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados, fracción sexta, revisar la cuenta pública del año anterior. Si hubo uso o hay uso indebido de recursos del Estado, será la Cámara de Diputados, con el auxilio de la Auditoría Superior de la Federación, la que determine lo que haya que hacer. Pero, por lo pronto, no es materia electoral. Sigo leyendo porque tenemos también el párrafo 71 de la sentencia. De esta forma, lo anterior que leí es el párrafo 70. De esta forma, la Sala Superior considera que de la interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 41, tercer párrafo, base tercera, apartado D, 116, fracción cuarta, inciso O, y 134, párrafo octavo de la Constitución Federal, en relación con lo establecido en los artículos 440, 470 y 471 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el caso se surte la competencia a favor del Instituto Nacional Electoral, porque los hechos motivo de denuncia pudieran impactar en dos procesos electorales locales, entre guiones, Coahuila e Hidalgo, actualmente suspendidos. Se cierra el guión. Aunado a esto, en el caso, el servidor público denunciado es el presidente de la República, por lo que resulta evidente que la materia del procedimiento sancionador excede el ámbito de competencia de las autoridades locales y resulta competente el Instituto Nacional Electoral para conocer y resolver en plenitud de atribuciones. Solo preguntaría, ¿cuál es el fundamento de esta evidencia? ¿Sí? No hay ninguna disposición en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en las leyes generales en materia electoral, en las 4, para no omitir ninguna, que le otorgue al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o al Instituto Nacional Electoral, como aquí se afirma, competencia para conocer de las infracciones cometidas por servidores públicos federales o del presidente de la República en específico. Pero aquí se dijo por la naturaleza del servidor público denunciado. Tampoco existe fundamento alguno para decir que cuando una infracción de un servidor público puede afectar el procedimiento electoral de dos o más entidades federativas, la competencia es del Instituto Nacional Electoral. Y el tema de competencia es un presupuesto para la actuación válida de cualquier autoridad. Reitero, párrafo primero del artículo 16 de la Constitución. Así que por muy evidente que pareciera ser, no hay fundamento para esta conclusión. Solo porque es el presidente de la República, es competente el Instituto Nacional Electoral. Y solo porque puede afectar procedimientos electorales de dos entidades federativas que tienen los procedimientos suspendidos, es competente el Instituto Nacional Electoral. Y aunque no estuvieran suspendidos, no hay fundamento para esta conclusión. Párrafo 72. Es decir, si se denunció al presidente de la República, servidor público federal, entre guiones, por la promoción personalizada en propaganda gubernamental y existe el desarrollo de los procesos electorales locales en dos entidades federativas, entre guiones actualmente suspendidos, resulta evidente que la competencia se surte a favor del Instituto Nacional Electoral, debido a que la conducta tiene incidencia en la materia electoral y no se circunscribe al territorio de una entidad federativa, aunado a que la materia de queja es inescindible. Por tanto, resulta infundado
que el Instituto Nacional Electoral y la Comisión de Quejas y Denuncias sean incompetentes. Es infundado que sean incompetentes. La materia es inescindible. La conducta del presidente de la República puede afectar los procedimientos electorales de las 32 entidades federativas y si no hay procedimiento electoral federal, no es competente el Instituto Nacional Electoral. Constitución, artículos 440 y 470 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Será juzgado 32 veces y podrá ser sancionado 32 veces. Pero el hecho de que afecte a las 32 elecciones, si no hay, repito, elección federal, no puede ser juzgado por el Instituto Nacional Electoral. ¿Sí? En estos temas de competencia son sumamente apasionantes, interesantes y debemos de tener, en mi opinión, mucho cuidado al analizar porque podemos caer en inconstitucionalidades que pueden incluso beneficiar a algunos y perjudicar a otros. Pero coincido con el maestro José Elías Romero Apis. ¿Mucha constitución o poca constitución? No. La constitución que tenemos, apliquémosla porque es la ley suprema de la Unión, salvo que contradiga, y esa es mi opinión personal también, que contradiga los derechos humanos tutelados en tratados internacionales. Porque en ese caso el tratado tiene una jerarquía mayor, para usar el lenguaje de la propia Corte, tiene mayor jerarquía que la propia Constitución. Es otro tema también, pero el derecho internacional de los derechos humanos está por encima de cualquier derecho nacional. En fin, solo un tema final. Vean, y perdón porque han pasado muchos minutos, pero creo que el tema bien vale. Vean nada más una situación también, no sé cómo denominarle, porque las denuncias, así se tramitó, así se resolvió. Fue por promoción personalizada de Andrés Manuel López Obrador en propaganda gubernamental y denunciado por uso indebido de recursos públicos. ¿Y qué resolvió en su momento o qué acordó en su momento la unidad no la unidad, sino la Comisión de Quejas y Denuncias? Al citar el acuerdo impugnado en la sentencia, en el párrafo 9, se dijo, en el párrafo primero, promoción personalizada del presidente de la República. Esto fue lo que se denunció, lo que aparentemente quedó acreditado y lo que motivó la medida cautelar determinada por la Comisión de Quejas y Denuncias. En el resolutivo segundo, o punto de acuerdo segundo, después de tener por acreditada la promoción personalizada del presidente de la República, ordenó, leo, punto segundo de acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias. Se ordena al Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su director o a quien conforme a su normativa interna esté facultado para sustituirlo, para que de inmediato, en un plazo que no podrá exceder de 24 horas, realice las acciones
trámites y gestiones suficientes para detener o suspender la elaboración, distribución y entrega de las cartas o documentos que contengan el formato primero y segundo de la carta denunciada y en su lugar, si así lo estima pertinente, sustituirlas por cartas o comunicaciones que se ajusten al marco constitucional, legal y de los lineamientos para la operación del programa de apoyo financiero a microempresas familiares, en términos y con base en lo razonado en el considerando quinto, apartado A de este acuerdo. La obligación de dicha dependencia pública y de las que en el siguiente resolutivo se precisan, abarca cualquier tipo de exhibición, distribución o difusión a través de cualquier modalidad o medio de comunicación, incluyendo redes sociales y portales de Internet. Tercero, se vincula al presidente de la República y a la Secretaría de Economía a través de los servidores públicos legalmente facultados para ello, para que, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuven al cumplimiento de la presente determinación. Mejor ejemplo de incongruencia interna y externa yo no podría encontrar en otra parte. Si el denunciado es el presidente de la República, si está debidamente acreditado según este acuerdo, que el presidente de la República, con recursos públicos en propaganda gubernamental, hizo promoción personalizada, perdónenme la expresión, de zona, ¿por qué condenar al Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿Que no es el presidente el que firmó las cartas? Yo en mis clases enseño que la firma atribuye autenticidad y autoría del documento. Quien firma lo hizo y quien firma es responsable de lo que hizo. Entonces, si está acreditado según el punto de acuerdo primero, que el presidente hizo promoción personalizada, ¿por qué condenar al instituto a que cumpla lo que no ha hecho y no está acreditado que hizo? Quizá en redes sociales, pero ese es otro tema. Y se le debió ordenar que suspenda si es que estaba acreditado que estaba haciendo también la publicación de este documento. Pero la denuncia es en contra del presidente por promoción personalizada en propaganda gubernamental, haciendo uso indebido de recursos públicos. Lo congruente es considerar responsable o no al presidente, con independencia de todo lo demás. Esta incongruencia fue confirmada en la sentencia que comentamos. De verdad que cuando tengo que dar clases no tengo más que recurrir a los expedientes para poder proporcionar ejemplos. Por eso me atreví en su tiempo a dar práctica forense de derecho fiscal y práctica forense de derecho administrativo. 10 años estuve en el Tribunal Fiscal de la Federación, 3 años en Sala Regional Metropolitana y 7 años en Sala Superior, en la primera como secretario de acuerdos y en la segunda como secretario de estudio y cuenta. La función de juzgar es una función sumamente delicada. Si advertimos de la lectura de este punto de acuerdo segundo, se hace referencia a 2 versiones, la primera y la segunda. Yo hice referencia a 3 y mis compañeros expositores hicieron referencia también a 3 versiones. Y en el voto particular se hace referencia a la tercera versión, que ya no infringía las reglas que consideró infringidas para dictar medidas cautelares la Comisión de Quejas y Denuncias. Bueno, si la tercera ya no infringía, ¿por qué ordenar lo que no se estaba haciendo? Pero además, en los párrafos siguientes,
se revierte la carga de la prueba a, a los denunciados y en especial al Instituto Mexicano del Seguro Social por un principio, ¿cómo le denominaron? Principio de dinámica de la prueba. Y debe probar que no está distribuyendo las cartas. Si es un principio general de derecho y es norma escrita que solo los hechos controvertidos positivos son objeto de prueba. No son objeto de prueba los hechos negativos. Y así lo tenemos, si no mal recuerdo, en el artículo 15 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Déjenme ver si primero si encuentro la ley, porque luego en estas compilaciones no es fácil atinar cuando no ha uno previamente. Aquí está. Artículo 15, párrafo 2. El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. Y en la sentencia decimos que el Instituto Mexicano del Seguro Social debe demostrar que ya no se están distribuyendo esas cartas. Esto es lo que motivó el voto particular, la existencia de la tercera versión, en donde no aparece ni el cargo ni el nombre del presidente de la República, que lo convierte en un documento anónimo. Documento que no está firmado es un anónimo. Pero en fin, es también otro tema. Discúlpeme haber abusado del tiempo. Veo que son las 6:18, pero quería comentarles todos estos aspectos y algunos más que me quedaron aquí en las notas, pero que hubiera sido casi imposible en el tiempo que habíamos dicho. Perdón, Alejandra, que no haya acatado la instrucción. Ha quedado el tema, espero, expuesto de manera completa. No es fácil, por supuesto. Hay cosas que conforme a la lógica parecen aceptables, pero que la Constitución no la prevé, que la legislación no prevé o que limita y que tenemos que atender a esas limitaciones. El principio de seguridad jurídica exige que la autoridad actúe solo en el ámbito de su competencia. Lo que hace fuera del ámbito de su competencia es nulo de pleno derecho. Que haya o no quien pueda declarar esta nulidad ya es otro tema. La cosa juzgada, desafortunadamente, es cosa juzgada, bien o mal. Decía, no me acuerdo si Couture, que la cosa juzgada puede hacer de lo negro blanco y de lo blanco negro, y decía algunas otras cosas que ya en esta época no se pueden repetir porque nuestras circunstancias culturales han cambiado, afortunadamente. Son mis comentarios, les agradezco mucho su atención. Creo que hemos estado un buen número de participantes. Veo aquí 71, no sé si hubo un momento en donde hubo más y algunos que se fastidiaron y se fueron o que llegaron un poco tarde, no lo sé, pero veo que 71 participantes están presentes. Gracias, Presidenta, por tu paciencia, tu amabilidad de estarme escuchando. No hago referencia a todos los demás porque no los alcanzo a ver. Gracias a todos, un abrazo a todos que son mis amigos, porque dicen que a los amigos se les conoce en el hospital y en las conferencias. Gracias. Gracias. Excelsa la explicación. Muchas felicidades, doctor Flavio. Gracias. Gracias, doctor. Ha sido realmente muy interesante todos los comentarios que usted nos ha compartido el día de hoy. Un análisis muy certero y de verdad que yo creo que para todos ha sido de gran importancia que usted esté aquí con nosotros esta tarde. Efectivamente, hay diferentes personalidades dentro del ámbito del derecho electoral.
a los cuales también les mandamos y les agradecemos su presencia, abogados también, estudiantes de la Facultad de Derecho, estudiantes suyos, y por supuesto compañeros de la barra de abogados electorales de México. Doctor, usted dígame, abrimos el chat para las preguntas. Adelante. ¿Sí? Ok, Sí, bueno, adelante. entonces los invito a que por favor escriban sus comentarios o escriban sus preguntas en la cajita que está del lado derecho, ahí van a encontrar el chat. Si mueven su cursor en la parte inferior de la pantalla, ahí lo van a encontrar. Si son tan amables. Tenemos una cantidad de 72 participantes, doctor. Hubo una persona que se disculpó porque estaba fallando su internet, pero no creo que se hayan fastidiado. Muy bien. Okay. En lo que escriben, me gustaría Sí. mucho recordarles a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo que la barra de abogados electorales tiene sus redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter como @B_electoral, también en Facebook como la barra de abogados electorales de México y por supuesto en el canal de YouTube como barra de abogados electorales de México, Asociación Civil, en donde vamos a estar subiendo estos videos que estamos llevando a cabo. Allá los van a poder encontrar los próximos días. También tenemos una página de Twitter que se llama @derecho electoral. En todas estas redes sociales van a encontrar información sobre el doctor, sus reflexiones también, ¿verdad, doctor? Porque ya estamos llevando a cabo esos posteos relativos a sus reflexiones y muy interesantes. Ya tenemos por aquí algunos comentarios. Bueno, le dicen saludos. El maestro Cabrera. Tenemos aquí la licenciada Diana Hernández. En estos, un momentito, en estos tiempos de COVID, muchos servidores o funcionarios públicos han repartido caretas, gel, despensas, etcétera. Incluso partidos políticos dando despensas a cambio de su tarjeta INSAN a personas de la tercera edad. En dichos productos van impresos el logo del partido o del funcionario. ¿Estaríamos en un caso similar al analizado? Imagínense nada más todo lo que estaría pasando. Es cierto, no es un tema sobre el que haya reflexionado, que vaya la fotografía de un ciudadano, su nombre, que vaya el logotipo de un partido político, depende de en dónde lo estén haciendo. Porque no podemos hablar en este momento de actos anticipados de precampaña o de campaña. Las definiciones legales las tenemos tanto en nuestra ley general o nacional y en las leyes locales. Hay tiempo también para la calificación de estas conductas. Sin embargo, habrá que tener mucho cuidado. El que con su nombre y su fotografía esté repartiendo cualquier tipo de apoyo, aparentemente de solidaridad social, se puede encontrar posteriormente con piedras en el camino, porque efectivamente todo esto se va documentando. Los que están interesados en la participación política del país van teniendo el cuidado de videograbar, de tomar fotografías, de incluso pedirle a los notarios que asienten los hechos y que se quede en el protocolo correspondiente toda esta información o incluso ir obteniendo testimonios para en su momento poder acreditar determinados actos. Así que cuidado. Habría que ver cada caso particular para saber si podría en el futuro incidir en sus aspiraciones políticas para alguna candidatura. Y lo mismo los partidos políticos. Sí, no podría decir que son actos anticipados de precampaña o de campaña,
definitivamente no desde el punto de vista legal actual. Pero tenemos que revisar la proximidad y tenemos que ver las aspiraciones futuras concretadas en conductas y solicitudes y la conducta constante de aquí a no sé cuándo. Sí, para ver cuál es la intención de estas personas, porque muchos están repartiendo comida, están repartiendo alimentos, están repartiendo el gel, máscaras, en fin, sin mayor intención que mostrar solidaridad con el problema social que estamos sufriendo. Sí, no puedo dar una respuesta categórica, habrá en su momento que analizar el caso concreto. Sí, pero si lo asimilamos a nuestro tema, pensar que pueden ser sometidos a procedimiento sancionador especial u ordinario, definitivamente especial, no. Perfecto. Esa fue la pregunta de la licenciada Diana Hernández desde Saltillo, Coahuila. También tenemos otra pregunta de Trinidad Zamacona López. En Guerrero quieren o pretenden hacer lo que hicieron los estados de Hidalgo y Coahuila, que el INE suspenda el inicio del proceso electoral. El proceso inicia en septiembre y lo quieren prorrogar a diciembre, pero quieren que lo haga el INE. Pero no hay nada en las leyes locales que el INE realice la atracción del proceso electoral. Gracias. Bien, este tema ha sido motivo de comentario en otra sesión. He dicho que lo que hizo el Instituto Nacional Electoral en el estado de Coahuila y en el estado de Hidalgo es inconstitucional, porque solo puede atraer facultades otorgadas a los institutos electorales locales. Y ningún instituto electoral local tiene la facultad de suspender un procedimiento electoral. Esto es lógico, es evidente, porque en muchos años de nuestra historia no ha habido necesidad de suspender un procedimiento electoral. Y como las leyes están hechas para los casos ordinarios y no para los extraordinarios, pues no se previó algún caso fortuito o alguna fuerza mayor que nos ubicara en la necesidad de llevar a cabo estos actos de suspensión. El Instituto Nacional Electoral no lo puede hacer. Solo el Congreso del Estado, depositario de la soberanía estatal, es la que puede, en una ley, modificar su ley electoral, cambiar los plazos para la celebración del procedimiento electoral y hasta ahí nada más. No podría el instituto local ni puede el Instituto Nacional, por muy órgano central que se sienta de las elecciones. Y vean nada más lo que el problema fuerte que vamos a tener en la próxima semana en Coahuila y en Hidalgo. El artículo 116, fracción cuarta de la Constitución, inciso A, establece, de conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que: A, las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. En Coahuila y en Hidalgo, la jornada electoral debió de ser para el domingo de la próxima semana, para dentro de 9 días más o menos. ¿Con qué facultades el Instituto Nacional Electoral lleva a cabo un acto que hace nugatorio este precepto constitucional? Sí, es violatorio de esta disposición. Va el Consejo General, en cumplimiento de su acuerdo 83, a fijar nueva fecha para la jornada electoral.
¿Va a reformar la Constitución el Consejo General? Vean nada más el problema en el que están metidos por el Acuerdo 83. No, tienen que ser los congresos de los estados. De lo contrario, estaríamos en una situación de inconstitucionalidad reiterada en las entidades federativas. Pero ahora, además, deben de tener cuidado en fijar los plazos. Ya decíamos en otra sesión, conforme a este mismo artículo 116, fracción cuarta, inciso J, la campaña para la elección de gobernador del estado no debe ser mayor de 90 días ni menor de 60. Y cuando solo se elijan diputados e integrantes de ayuntamientos, no podrá ser menor de 30 días ni mayor a 60. Si ajustamos los plazos previstos en la legislación de las entidades federativas, podrá haber elecciones el primer domingo de junio de 2021 en todos los estados de la República si iniciamos procedimiento electoral en enero de 2021. Pero esto implica que cada estado de la República modifique su legislación constitucional en su caso, o solo la legislación electoral local para poder modificar plazos sin modificar el día de la jornada electoral. Y ya es tiempo además. ¿Para qué queremos tantos días de campaña? Ahora que las redes sociales nos hacen más fácil la vida, solo, he dicho, regulemos también el uso de las redes sociales. No es cierto que sea imposible su regulación. Todo aquel que quiera un servicio necesita celebrar un contrato y estos contratos pueden ser revisados por los institutos electorales locales y el Instituto Federal Electoral. Tenemos que volver al federalismo, no más centralismo, no Instituto Nacional Electoral, un Instituto Federal Electoral que se ocupe de lo federal. No puede con todo lo nacional, que cada entidad federativa se ocupe de sus elecciones. Pero la respuesta está en la reforma a la legislación de cada entidad y no es facultad del Instituto Nacional ni de los institutos locales. Es facultad del Congreso. Perfecto, doctor. Excelente disertación, excelente exposición, excelentes comentarios. No por nada, el doctor Flavio Galván Rivera es miembro honorífico de la Barra de Abogados Electorales de México, Asociación Civil. Y es el primer recipiendario de la estatuilla Siervo de la Democracia. Agradecemos la presencia de todos. Doctor, sí, efectivamente le llegaron más comentarios, le llegaron mucho más saludos, pero si usted me lo permite, se los hacemos llegar vía WhatsApp o a su correo electrónico. Hay varias personas que quieren saludarlo, entre ellos la magistrada de Guerrero, también que dice que tiene fallas en su internet. Por lo que llegamos a nuestro fin. Nos apremia el tiempo, doctor. Si ustedes Gracias. cerramos nuestra sesión a nombre de la Barra de Abogados Electorales y con el permiso de nuestro presidente, el maestro Esteban Aponte Carranza. Próximamente les estaremos llegando la invitación para nuestra siguiente sesión. Doctor, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandra. Gracias a todos nuestros oyentes. Un abrazo para todos. Gracias por contestar mi pregunta, doctor Flavio. Un abrazo. Mucho gusto. Gracias. Gracias, doctor Flavio, de Saltillo, Coahuila. Gracias. Gracias. Ya habíamos estado en otra sesión, ¿verdad? Me da gusto saludarte, Diana. Desde Acapulco, Flavio, Virginia López. Mi queridísima Vicky, aprovecho para los que todavía la vean. La primera presidenta de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República. Vicky. Gracias, Flavio. Un gusto. Gracias. Como siempre, excelente. Gracias. Bien, finalizo la sesión, doctor. Gracias, sí, Alejandra. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
Muchísimas felicidades, doctor Flavio. Excelente su disertación. Es todo un placer escucharlo, doctor. Gracias, Jorge. Discúlpeme que les quité todo el tiempo que habíamos pensado que podría ser para una intervención de ustedes. No, sin embargo, doctor, créeme que a mí en lo particular me encantó mucho y creo que pues ahí, no sé si me anoto una palomita en relación a mis comentarios, pero coincido con usted en lo que es la reversión de la carga de la prueba, en relación a precisamente a las modificaciones que se hicieron a la carta de apoyo económico, que Claro. desde mi consideración, y yo le comento así muy en lo particular, creo yo, salvo su mejor opinión, que esas cartas no debieron de haberse analizado de manera separada, porque desde mi perspectiva eran un todo, y la última que modifica las dos siguientes, desde mi también particular punto de vista, creo yo que de ahí ya no había bases para... De acuerdo contigo, Jorge, tal como lo dijo el magistrado José Luis Vargas. Se debió haber sobreseído. A ver, no sé si está fallando mi internet o el de ustedes. ¿Sí me escuchas, Alejandra? Perfecto y claro, doctor. Gracias. Sí, entonces tal vez falló el de Jorge. Pues estuvimos en tiempo, ¿verdad, Alejandra? Perfecto, doctor. Ahorita lo que estoy haciendo nada más es retirar a nuestros invitados para que nos quedemos Correcto. únicamente los barristas. Correcto. Si por algún error elimino algún barrista, por favor, ingresen nuevamente para darles el acceso. Deme unos minutitos, doctor. Sí, no te preocupes. Sí. Gracias. Perdón, doctor. Sí. Tuve un problemita de conectividad, creo que por ahí ya me estaba saliendo sin Sí, querer. hombre. No Sí, te preocupes, Jorge. Gracias, agradezco. Le comentaba, creo yo desde mi perspectiva, que ahí, desde mi muy particular punto de vista, desde el acuerdo deberían de haber desechado precisamente Claro, la pretensión, claro. O cuando menos sobreseído. porque ya no había materia para conocer el asunto. Efectivamente. Vamos a ver qué hace la sala regional especializada, que tiene una situación difícil, por lo que ya resolvió la sala superior. Pero Sí, esperaremos. oiga, y yo creo que con estos temas le estamos moviendo el tapete allá a la gente de la sala especializada. Les voy a comentar que ayer me invitaron para dar una conferencia y les dije, espero que con lo que voy a decir mañana no me revoquen la invitación. Vamos a esperar si la mantienen. Esperemos que así sea, doctor. Pero créeme que, bueno, la verdad siempre es un placer escucharlo y fíjese que yo me quedo con el buen sabor de boca del análisis que hizo desde toda esta situación que se da con respecto, y aquí lo anoté, a ver, permítame, es ver precisamente la legalidad de los contratos. Y eso es algo que le soy sincero, yo no lo había advertido Sí. y me obliga a ser un poquito más meticuloso en esa parte. Es entrar a detalle a todos estos elementos para poder juzgar. Pero excelente, doctor. Gracias, Jorge. Perdónenme, voy a contestarle un mensaje a una personalidad y ahorita vuelvo con ustedes. Adelante.
Bien, por mi parte ya después contestaré todo lo demás. Yo a la orden. No sé cómo vayamos, Alejandra. Vamos muy bien, doctor, ya estamos libres. Dejo Ah, qué de bueno, grabar. perfecto. Ujú.